Pues bien, bienvenidos todos a la casa del Señor, a Comunidad Jalapa. Y este es un día donde hemos bendecido a Dios. Queremos hablar acerca de honrar a mamá, o algo así también como preparándonos para honrar a mamá. La Biblia habla mucho de la honra. Habla de honrar a Dios, de honrar al rey. Es más, también dice, honra a todos. Todos en algún momento es necesario que reciban honra. Y en este caso, pues gracias a Dios, porque es una bendición tener a una mamá. Gracias a Dios por todo lo que una mamá hace con sus hijos, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Y este es un tiempo donde vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 6, el versículo 1. Este mensaje está dirigido pues a los hijos, aunque hay hijos también que ya son mamás, y es importante que nosotros entendamos, bueno, qué es lo que yo tengo que entender, qué es lo que tengo que hacer en estos días. Es cierto, hay muchas cosas, mucho movimiento, pero en realidad, ¿qué es lo que me dice la palabra del Señor? En Efesios capítulo 6, el versículo 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Qué pasa? Dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Cuando se entiende la honra y se honra, viene un resultado. Y por lo menos aquí está hablando de dos cosas. Te irá bien. ¿A cuánto les gustaría que les vaya bien? A ver, ¿sí? Que te digan, oye, que te encuentres a alguien y te pregunta, ¿y cómo te va? Y ¿sabes cuál es la respuesta que normalmente decimos? Bien, pero nosotros muchas veces sabemos que no nos está yendo bien, porque no le va bien a una persona que fracasa pues en el negocio, fracasa en el matrimonio, fracasa en algunas otras cosas, pero Dios sí realmente está diciendo, tú puedes ser una persona que te va a ir muy bien. Y no solamente eso, dice, y tendrás larga vida en la tierra. ¿Quiénes tienen 20 años? ¿Quiénes tienen 30 años? 40 años, y dicen, yo ya hasta aquí, ya no quiero seguir viviendo. No, normalmente no nos queremos ir, aunque sabemos que hay un lugar mucho mejor, la vida eterna. Allá no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, no necesitamos el sol. Es un lugar que Dios tiene preparado para nosotros, pero aún así como que todavía queremos estar aquí hasta que Él nos llame. Entonces esta es una promesa que no vamos a morir a una edad temprana, sino larga vida, donde puedes ver a tus hijos cuando obtienen logros, a tus nietos cuando también
avanzan y pues quizás aún verlos casados también. Vamos a contestar 4 preguntas acerca de la honra. Y la primera pregunta es, ¿qué es honrar a mamá? ¿Quién me puede decir? Yo sí sé qué es honrar a mamá. ¿Qué es honrar a mamá? Porque puede ser que no honremos a mamá porque no sabemos lo que significa honrar a mamá. Así que aquí tengo una definición que seguramente la vamos a ver aquí. Honrar significa premiar. Podemos leerlo todos, pues no está, ¿verdad? Dice, honrar significa premiar, es decir, tener en alta estima, mostrar respeto, dar atención. Creo que no está porque no se los di, pero vuelvo a decirlos. Sí, no son los culpables ellos. Dice, honrar significa premiar, o sea que vas a dar algo. ¿Qué es honrar? Pues es premiar, es dar algo. Bueno, más claro, es dar un regalo. Es que vas a pensar qué le gusta, qué le gustaría recibir. Flores, alguna cosa que ha comentado. Entonces, honrar significa premiar, es decir, tener en alta estima. Ese premio pues va a ser de acuerdo a tus posibilidades, pero también de acuerdo a la estima, y tú tienes en alta estima a mamá, y también honrar es mostrar respeto, o sea, reverencia, porque pues así como algunos le dicen es que es la jefa, es la mamá, o sea, sí tiene errores, sí, a lo mejor porque no conocía cómo conducirte, cometió muchos errores, pero independientemente de eso, ella es mamá, ella es tu mamá, o no sé cómo le digas, pero tú le muestras esa alta estima, ese respeto y das atención. O sea, habla de dar, ya sea algo notorio, o sea, físico, o algo que tiene que ver con el respeto, con la atención, con los cuidados que se deben de tener con una mamá. Espero que hasta aquí esté claro, ¿no? No tiene que pasar desapercibido esta fecha que se acerca, el miércoles. No tiene que pasar desapercibido, pero ¿a quiénes Dios les está hablando? A los hijos, porque así empezamos leyendo, hijos, obedezcan a sus padres, y estamos en el segundo aspecto que está hablando de dar esa honra. Eso quiere decir que pues si ya puedes comprar las flores, porque el mero día ya no va a haber, y además van a estar muy caros si es que son flores o es alguna otra cosa, pero aquí lo que se trata es tener en estima, poder mostrar ese respeto y dar esa honra. La siguiente pregunta es, ¿cómo honrar a mamá? Porque, bueno, aunque ya parte de esta definición lo está diciendo, pero de una forma más específica vamos a ver lo que dice la Escritura, y una de ellas es ayudando a mamá. Y tú dices, ¿ayudando? Sí, se puede entender como desde casa, ayudando a hacer ciertas cosas, pero de acuerdo al versículo que vamos a leer, está hablando de una ayuda, de un apoyo, de dar una honra. Lo vamos a leer
aquí en Mateo capítulo 15, versículo 3 y 4, dice, Jesús le respondió, bueno, aquí el contexto es que unos judíos vienen y le reclaman a Jesús y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Y quiénes se lavan las manos antes de comer? Bueno, lo hacemos por higiene, pero ellos no lo estaban diciendo en este sentido. Ellos se lavaban las manos como un mandamiento que tiene que ver con un mandamiento de ceremonia, de costumbre. O sea, no lo dice la Biblia. De hecho, Jesús le dice, esos son mandamientos de hombres, y los mandamientos de hombres los ponen a un nivel mayor que la palabra de Dios, y lo que hacen es anular la palabra de Dios y que se mantenga la costumbre, la ceremonia que ustedes han establecido. Entonces, pues los discípulos no es que no se lavaran las manos, pero no se las estaban lavando en ese sentido religioso, ceremonial, de seguir todo un proceso, primer paso, segundo paso, tercer paso. Entonces, en ese contexto Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? O sea, como diciéndoles, oigan, ustedes se están fijando por algo tan pequeñito que los discípulos están fallando y no se dan cuenta de lo grande que ustedes están haciendo para hacer a un lado la palabra de Dios. El versículo 4 les dice un ejemplo. O sea, Jesús no solamente hablaba por hablar, sino él dice, por ejemplo, dice, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Bueno, si se aplicara esto, ¿cuántos no estaríamos muertos, verdad? Porque en el Antiguo Testamento, faltarle el respeto a mamá era algo muy grave y se castigaba con la muerte. Así dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento, pero el principio de honrar se mantiene y nosotros tenemos que respetar. Pero ellos sabían que había un mandamiento. Los judíos, los religiosos, los fariseos, los escribas, ellos eran conocedores de las escrituras y sabían que había un mandamiento que está hablando de honrar al padre y a la madre. Pero dice el versículo 5, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. O sea, una forma de honrar era dar. La honra se da si una persona lo necesita o no lo necesita. Pues es honrar. Y sobre todo, vamos a ver más adelante que hay una edad en que es necesario hacerlo. Pero ¿qué es lo que ellos decían? Una cosa es lo que decía la Escritura, pero ellos decían, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. O sea, ellos habían hecho un mandamiento, una costumbre de decir, todo lo que yo tengo lo dedico a Dios. Entonces, ¿qué me queda para papá y para mamá? Pues nada, y decían, así les enseñaban a los hijos. Ustedes van con su papá y le dicen, lo siento, yo sí quería darte, yo sí pensaba darte, pero ¿sabes qué?
hice una promesa, que eso que te correspondía a ti es trasladado para Dios, y por lo tanto pues no tengo para darte. Dice, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Así es como ellos acomodaban las cosas, y lo que estaban fallando es en dar esa honra, en estar ayudando. La otra parte que dice la palabra de Dios, bueno, aquí antes de pasar a la siguiente forma en que uno puede honrar, nosotros por supuesto que desconocíamos ese mandamiento de hombres, aquello que era ceremonial, pero nosotros podemos dar otra excusa. Mira, o sea, nosotros no debemos excusarnos como mucha gente lo hace, que dice, mira, pues es que yo pensaba darte algo, pero me salió un compromiso. Yo pensaba darte algo, pero es que tengo una deuda. Yo pensaba darte algo, pero pues las cosas no salieron como yo pensaba, y pues lo siento, pero aquí estoy. ¿Qué hiciste de comer? Porque a veces así somos, ¿verdad? No estamos acostumbrados a dar, sino vamos, mamá, que te dé gusto, que vengo, pero tienes esto, tienes aquello. Nosotros vamos y abrimos el refri y tomamos, ¿no? Entonces no estamos entendiendo muchas veces este asunto de la honra, de dar, sino de preocuparme por mí. Es que yo no puedo darte porque saqué un celular en pagos, y pues las letras hay que estarlas pagando, así que lo siento. Entonces creo que con esto nosotros estamos entendiendo que no, la palabra nos está diciendo que hay un mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, y que ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener larga vida? Bueno, tenemos que aprender a honrar, y eso pues ya cada persona lo piensa y decide cómo lo va a hacer. Pero otra forma de honrar a mamá es correspondiendo. O sea, ¿cómo es esto? Corresponder, todos entienden la palabra corresponder. Corresponder quiere decir, mamá me dio, yo le doy ahora. Mamá me dio, aquí tenemos una mamá que está, creo que está allá afuera, está cargando a un bebé ahí. Entonces, ¿cuántas horas, nada más hijos, cuántas horas te estuvo cargando mamá ahí en su vientre? ¿Cuántos besos, abrazos? ¿Cuántas veces en la noche te iba a ver si estabas cubierto del frío, o si no había algún zancudo que te picara? ¿Cuántos desayunos, cuántas comidas, cuántas cenas, cuántas cosas? Una lista interminable que uno recibe. Entonces, cuando usamos la palabra corresponder, quiere decir es que cuando los hijos ya están en una edad madura, también ya están en condiciones de poder ir correspondiendo. Y dice, vamos ahora a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3 y 4. 1 de Timoteo 3
bueno, Primera de Timoteo 5, versículo 3, dice: ayuda como es debido a las viudas que de verdad no tienen quien las apoye. En iglesias hay todo tipo de gente, entre ellos hay viudas. Y una de las cosas que era necesario hacer para ayudar a las viudas, pues es la iglesia ayudarles. Pero dice que Pablo le dice a Timoteo que ayude a aquellas viudas que en verdad requieren ese apoyo. Pero ¿por qué? Por lo que dice el versículo 4 que sigue, y donde nosotros, los hijos, debemos de tener esa actitud correcta. Dice: pero si una viuda tiene hijos o nietos, dice, pero si una viuda, o sea, hay una viuda que viene a la iglesia, estamos hablando de X iglesia, de X viuda, va a la iglesia y dice que, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia. Así como bueno, este ya es un comentario, así como, bueno, no, es parte de lo que dice la escritura. Dice, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional Simple, dice: así como los padres y abuelos cuidaron de ellos, ahora ellos deben cuidar a sus viudas, porque esto agrada a Dios. Si se capta el asunto de corresponder. Recibí en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud. Hace 2 días escuchaba a un padre decir: nosotros nos quedamos como empezamos. Y entonces él dijo: empezamos 2 y al final nos quedamos 2. Y él decía: gracias a Dios yo ya salí, ya le di a mi hija carrera, a mi hijo también su carrera, ya empezaron a trabajar, dice, y dimos todo. Eso es dar, desde la niñez hasta donde es necesario. Y corresponder es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ahora los hijos que están en las posibilidades, lo que van a hacer, o de acuerdo a la palabra de Dios, es corresponder. En este caso estamos hablando de corresponder a mamá. O sea, también tú me diste, también yo te correspondo, estoy agradecido y de acuerdo a mis posibilidades lo estoy haciendo. Otra pregunta más es: ¿cuándo honrar a mamá? Bueno, nosotros debemos de honrar no solamente el 10 de mayo, sino debemos de honrar siempre, en todo tiempo. ¿Cómo honramos? Viviendo de una forma donde nosotros no demos problemas a mamá, lo menos problemáticos, conflictivos que podamos hacer. De esa forma también estamos honrando, para no causarles dolores de cabeza. Un hijo nunca va a poder entender a un padre o a una madre. Si ustedes padres son como nosotros, mi esposa y yo, nosotros no podíamos dormirnos hasta que no llegara el último a casa. Esto fuera a las 11, las 12, a la 1, ahí estamos pendientes, aunque nos digan: pues ya duérmanse, no se preocupen por mí, no me pasa nada. Uno como padre siempre está ahí. Los hijos que todavía no tienen hijos, un día van a entender esto. Uno está ahí pendiente. Bueno, vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 19,
versículo 26 y 27. Dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento este discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba en la cruz a punto de morir. Ya no podía estar pendiente de su madre, así que la encargó a su discípulo de mayor confianza. Jesús honró a su madre hasta el último momento de su vida. Si captamos, Jesús dice, pues yo ya a 33 años y medio así era como estaba escrito que tenía que dar su vida. Y entonces él lo que pensó es en su madre. Se entiende que el esposo de María ya no vivía y no quería dejarla desprotegida, desamparada. Así que le dice a Juan: ahí está tu madre. Y a su madre le dice: mira, ahí está tu hijo. O sea, recíbela. Adóptala. Finalmente vamos a ver por qué honrar a mamá. Porque lo que vimos al principio es que es un mandamiento que tiene promesa. Y vamos otra vez recordando Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes son del Señor y esto es lo correcto. El primer mandamiento que tiene una promesa, si lo cumplen, es esto: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Aquí hay 6 cosas que contestan a esta pregunta: ¿por qué honrar a mamá? Número 1, dice, son del Señor. Es decir, nosotros somos de Dios y debemos de tener un corazón para dar honra. Segunda razón, dice, es lo correcto. Si nosotros queremos hacer cosas correctas, esta es una cosa correcta. Y luego dice que es, número 3, el primer mandamiento que tiene una promesa. Y luego, número 4, para que te vaya bien. ¿Por qué a los hijos muchas veces no les va bien? Solo tenemos que observar cómo es la relación de un hijo con su madre. Le falta el respeto, desobedece y muy seguro estaremos viendo que a ese hijo no le va bien, no está haciendo las cosas correctas y no tiene el respaldo, la bendición de Dios ni de los padres. Y la otra razón es que disfrutes de una larga vida. Número 5, que disfrutes de una larga vida. Si nosotros le preguntáramos a alguien, ¿ya no quieres estar aquí? O si tuvo alguna enfermedad o tiene una enfermedad incurable, no, pues va a luchar y buscar a ver qué se puede hacer. Si tuvo un accidente quizás muy grave y perdió algún miembro, pero no dice, no, pues ya déjenme que me vaya, no. Quiere estar aquí o queremos estar aquí porque queremos tener una larga vida. Entonces esa es la promesa: te va a ir bien y tendrás una larga vida. Y finalmente dice
porque esto le agrada a Dios. Cuando nosotros honramos, agradamos a Dios, estamos haciendo lo correcto. Creo que con esto tenemos una mayor claridad en cuanto a la honra, que como vimos significa premiar, tener en alta estima, mostrar respeto, dar atención. Yo creo que con esta enseñanza, y si nosotros la guardamos si la guardamos en nuestro corazón, tendremos una actitud mejor hacia mamá. Estaremos teniendo más respeto, más atención, menos crítica, menos comparaciones. Y en cuanto a cómo honrar, ya vimos que una es ayudando, sin excusas. Y la otra es, que es parecido, pero es corresponder. Recibí, ahora es mi tiempo de poder también corresponder. Y en cuanto a cuando honrar a mamá, pues no es en mayo solamente, el 10 de mayo, ¿no? Me voy a portar bien porque es día de la mamá, y me voy a bañar y me voy a peinar y le voy a decir: aquí estoy, mira, te traje esto, y al siguiente día ya nos ponemos de mal humor y volvemos a hacer esa vida que no agrada a Dios